una versión de los evangelios hecha a partir de las tomas equivocadas, de las escenas rechazadas de una película sobre la vida de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque los evangelios, los valores que surgen a partir de los evangelios sinópticos, de su institucionalización como una iglesia, la iglesia católica, luego sus diversas ramificaciones, la iglesia ortodoxa, cóptica, protestante, determinan en buena manera las mitologías, la moral, por supuesto, las aspiraciones, las historias que nos contamos. Y basta ver, no sé, las historias desde ya sea cualquier mitología heroica, cuando hablamos de los políticos mesiánicos, cuando hablamos de los conceptos de culpa, de la víctima inocente, recurrimos una y otra vez a estas figuras que vienen legitimadas por estas narraciones que son los evangelios sinópticos. Yo como artista no puedo reescribir los evangelios. Entonces, mi fuente ¿cuál sería? Digamos que la premisa es la siguiente. Si como artista no puedes reescribir los evangelios o no puedes como dar una imagen formada, porque tampoco quiero volverlos a narrar, ya sea como un guión cinematográfico como tal, o como una suite de pinturas o esculturas o frescos, etc. ¿Cuál sería el medio que serviría para volver a narrar esto con esas fallas? Pues es el medio del cine, ¿no? Yo no tenía acceso a una fuente cinematográfica, digamos, como un archivo no un archivo, sino una bodega de tomas rechazadas de películas o películas fallidas, etcétera, etcétera. Entonces había que producirlas y había que buscar un modelo, ¿no? para esta producción. El modelo de esta producción, en un principio, digamos que la pregunta inicial surgió de ir a ver una película de Mel Gibson, que seguramente ustedes todos han oído hablar de ella, que se llama La Pasión del Cristo, The Passion of the Christ. Esa película es de 2004. Y cuando la vi, yo siendo alguien con una formación católica bastante estricta, que luego ya, pasé a como un ateísmo ya por convicción, cuando la vi me causó cierta irritación en el sentido de cuál sería esa fidelidad que buscaba esta película en particular, ¿no? Que buscaba, había como un fetiche de autenticidad muy específico, que se hablaba del latín y el arameo, etcétera, etcétera. Y dije, pero ¿cuál es la autenticidad con respecto al texto, ¿no? Al texto del cual esto está hablando? Y revisando, no sé, fue la primera vez que había revisado los evangelios, quizás como 15 años, había leído los evangelios en 15 años, y revisando por ejemplo, estos pasajes en los cuales se narra la pasión de Jesús de Nazaret, resulta que pues se dedican párrafos mínimos, ¿no? Se dedican, sí, lo azotaron y lo crucificaron. Pero sin embargo, en esta película, en esta narración, en las iglesias, etcétera, lo que más se representa es este episodio de sufrimiento, cuando resulta en la escritura un pasaje relativamente corto con respecto al resto. Y me quedó como la idea de qué pasaría si encontrara yo las tomas equivocadas, las tomas rechazadas de esta película de Mel Gibson, llegando a la conclusión de que eso no podía existir, yo no podía tener acceso a eso, que venía la idea de hacer uno mismo estas tomas rechazadas. Y estos son, digamos, los bocetos iniciales de nuestra propuesta, ¿no? 2 proyecciones, cada
Cada una de estas proyecciones son una edición distinta de este material que presentamos, es decir, no queríamos crear una narración única, sino aprovechar los errores y los cabos sueltos que quedaban en cada escena, son escenas realmente muy aisladas, para crear dos ediciones distintas de la narración evangélica. Es decir, que podíamos pasar de los Reyes Magos a la crucifixión sin intermedio, y de la crucifixión a un milagro sin intermedio. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en la premisa de que alguien encuentra este material y lo edita sin conocer o sin tener una fidelidad a la historia. Entonces, desde un principio supimos que había que hacer dos ediciones diferentes. Finalmente, una la realicé yo personalmente con Alfonso Cornejo, la segunda la realizó Carlos Volado, junto con Jorge García. Y estas dos ediciones se presentan en el proyecto a la par, junto con una pista de sonido, que en el proyecto la realizó Juan Cristóbal Cerrillo, junto con Ramón del Buey, y creando la posibilidad de que el espectador fuera relacionando no solo las diferentes tomas que están engarzadas en la edición, sino las tomas que están engarzadas en una edición frente a la otra. Es decir, de repente podemos tener las dos tomas iguales, no sé, de una crucifixión o de un bautismo, pero una se va a ir para un lado y la otra se va a ir para otro, creando dos narrativas totalmente distintas. Cuatro Ciénegas no solo nos ofrecía agua, desierto, montaña, una serie de locaciones, de haciendas abandonadas, etcétera, sino al mismo tiempo como un paisaje que estaba en contradicción directa con la narrativa de la salvación, ¿no? La necesidad de la salvación, de la culpa del ser humano, de la imperfección de origen que supuestamente nos aqueja y por lo cual debíamos necesitar una redención. Estos son tomas de nuestro scouting de Cuatro Ciénegas. Aquí podemos ver una de las pozas. Estas pozas están amenazadas a un grado sumo, o sea, todas estas formas de vida están en peligro muy grave de extinción a partir de la sobreexplotación de estos recursos de agua, que son utilizados sobre todo para alimentar vacas, que nos dan la leche Lala. Entonces, cuando vean todas las cosas que vienen de la laguna, ¿no? Como la comarca lagunera de Coahuila, una de sus fuentes de alimentación más importantes son los mantos acuíferos de Cuatro Ciénegas, que son los cuales debían seguir alimentando a todas estas formas de vida antiquísimas que no han sobrevivido a los últimos 40, han sobrevivido 3.000 millones de años de cambios geológicos y climáticos, más no a 40 años de sobreexplotación industrial. Y bueno, cuando hemos encontrado otras locaciones muy sorprendentes, por ejemplo esta mina ¿cómo se dice?, de Tezontle, que terminó siendo como el lugar donde aparece el demonio, esta nogalera donde podíamos colgar a Judas, este lugar que es conocido como las minas de mármol, que no es ni una mina ni es de mármol, sino es una cantera abandonada, alguien que pensaron que era mármol, pero resultó ser una piedra a la cual le faltó cocción y que nos funcionó perfectamente como una especie de Jerusalén, ¿no? Estas paredes pues funcionaban como esta escenografía incompleta, como muy precaria para la serie de tomas que nosotros estábamos haciendo. Había cuevas, ¿no?, para el sepulcro, y este desierto espectacular, que es un desierto de yeso. O sea, no se los tienes que contar. Todo el mundo sabe quién es, qué papel juega, si es el bueno o el malo, o qué actitud debe tomar. Entonces, como director, pues implicaba un tipo de control muy, muy peculiar, porque cada quien estaba tratando desde el que decía, vamos apóstoles, ¿no? o
o quien estaba tratando de actuar su versión de quién era, quién estaba representando qué valor dentro de una escena. Entonces la filmación tuvo lugar a lo largo de 10 días en Cuatro Ciénegas, con un equipo que, bueno, el fotógrafo fue Rafael Ortega, que ha sido colaborador mío en varias ocasiones, y que además es como un veterano de la Bienal de Venecia por diferentes razones. Aquí tenemos a nuestros dos, hablando de fariseos, que justo hablamos de fariseos hace un rato con Clemente, con Clemente Castor, uno de los miembros del programa educativo. Aquí tenemos a nuestros dos fariseos. El señor de la derecha, Ricardo Menchaca, falleció poco después de la filmación. Decíamos que toda filmación tiene un fallecido. Ese fue el señor Menchaca. Aquí está la tumba de Jesús. La tumba de Jesús, por ejemplo, fue en una cueva con pinturas rupestres, lo cual fue una excelente oportunidad estos son los fariseos mostrando la moneda, ¿no? Con estas frases muy icónicas ¿a quién se debe tributo? Si se paga tributo a César o a Dios, ¿no? Son estas frases, estas escenas de los evangelios que forman parte esencial de discusiones de jerarquías políticas, religiosas. Esta es una tortuga que fue como una estrella de la película, en una de las pozas de Cuatro Ciénegas. Aquí está Gavino caminando en el agua. Esta es la última cena. Pueden ver que sí está muy inspirada en la última cena que representó Pasolini, pero en este caso incluíamos a María Magdalena, ¿no? En el grupo. Está Erika de la Llave. Otra vez, ahí está el manto de Jesús tras su resurrección, entre comillas. El milagro del vino. San Pedro tratando de caminar en el agua. Jesús midiendo la distancia de la cámara. Estos son las pinturas rupestres que están en lo que sería el Santo Sepulcro de esta versión. Aquí está Jesús recién resucitado entre unos nopales. La filmación en el palacio de Herodes, ¿no? de la danza de Salomé. Otra vez los close-ups de Jesús. Aquí pueden ver como la entrega de un equipo de cine. Ahí está Pablo Soler, aquí atento a la escena. Salomé, un poco sucia. Aquí está el director. Y bueno, Herodes es Salvador Montenegro, que fue un elemento esencial para llevar a cabo la filmación en Cuatro Ciénegas. Salvador es extra en cualquier película que se filme entre Durango, Coahuila y Chihuahua. Los apóstoles, aquí Carlos Oropesa, Juan Bautista, aquí lo pueden ver levantando su teléfono. Con la peluca. Aquí tiene peluca, sí. Y bueno, hay un balance importante que había que lograr, ¿no? Entre este sentido de autenticidad, Gabriel Reina, nuestro sonidista, aquí lo pueden ver a la derecha, entre teníamos que filmar algo que pareciera como hecho de buena fe, digamos. No, yo no quería filmar algo que pareciera como que estaba queriendo contradecir el texto, sino que la contradicción iba a venir a posteriori, ¿no? Como entre los errores, en la incompletud, en la edición, en la sobreposición del sonido, y eso iba a crear esta fricción, no una reescritura del texto a priori. Aquí tenemos, por ejemplo, un paisaje que es muy importante, que es este evento tras la resurrección, en la cual María Magdalena ve a un jardinero y le parece que no es nada, y luego lo vuelve a ver y resulta que es el Cristo resucitado, ¿no?
y Cristo le dice, no me toques, pero aquí, bueno, el que la rechaza en realidad no es Cristo, sino que es el jardinero. Jesús vagando en el desierto, Jesús como jardinero. Entonces todos estos eventos, todos estos equívocos que están dentro de la misma escritura, pues nos daban ocasión de crear escenas disonantes, ¿no? El milagro de los panes y los peces, etcétera, etcétera. Un resucitado. Aquí están ¿cómo dirías? Como unos bultos. Unos fardos funerarios. Aquí está Juan Bautista sacando agua de una de estas pozas de agua sulfurosa en Cuatro Ciénegas. El bautismo de Jesús, que realmente nunca se da. Jesús huye del bautismo. Este es Judas acudiendo, yendo hacia su crucifixión, y aquí tenemos a nuestro director de arte acomodándole efectos especiales, acomodándole sus pies. La música que hicieron Juan Cristóbal y Ramón tiene una serie de aspectos importantes. El primero, bueno, es que buscamos que fuera algo muy sencillo, que fuera casi como, que se sonara casi como un boceto de lo que sería una música de cine. Y el otro punto era en qué nos íbamos a basar, ¿no? Hay como mucha música religiosa, obviamente, que tiene como esta aura religiosa, como la música coral o la música de órgano, la música de Bach, las misas, la música el canto gregoriano, etcétera, etcétera. Pero por la forma de trabajar, tanto de Juan como mía, estaba buscando como un tipo de pie donde ponernos. Y el pie es una obra de Olivier Messiaen. Olivier Messiaen es un músico francés de mediados del siglo XX que era profundamente católico, pero profundamente católico en un tipo de versión muy alucinatoria, muy sensual de esta, digamos que es como un músico que está como muy fijado como en esta versión de la relación corporal con la fe. Y tiene una obra muy importante, muy bella, que se llama 20 miradas sobre el niño Jesús. Y son 20 pequeñas piezas de piano. ¿Cuánto durarán? Como 2-3 minutos cada una. Basada en una serie de acordes, que uno es el acorde del Padre, el otro es el acorde del Espíritu Santo, el acorde de María, el acorde de la salvación, el acorde de la cruz, que van combinando todas estas figuras y crean estas visiones, que es la visión de la Virgen, la visión del Padre, la visión de José, la visión de los pastores, la visión del ángel, etcétera, etcétera. Messiaen es duro de tragar por esa religiosidad tan profunda y acendrada, pero te mete a este mundo, ¿no? Como este mundo profundamente sensual y como esta sensualidad trascendente. Y nos importaba hacer este guiño, ¿no? Hacia esta escritura musical. Y el ornitólogo, ¿no? También. Bueno, también tiene este aspecto, que era una persona profundamente interesada en los sonidos de la naturaleza, particularmente en los pájaros, en los cantos de los pájaros, ¿no? Entonces Messiaen tiene un catálogo completo de especies de pájaros. Era no era un bird watcher, era algo más allá de cantos de pájaros notados como música y como piezas musicales muy complejas.